Toda la República, gracias por estar con Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala. Como bien ha dicho Pepe, es un tema interesante, aunque ya hemos abordado el tema en otras ocasiones con cuestiones muy específicas. Hoy vamos a platicar sobre un tema que yo creo que los guatemaltecos habríamos de empezado a conocer o a preocuparnos un poquito más por las famosas enfermedades raras. Porque el 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, pero para hablar de ello nos acompaña hoy el doctor Jorge Luis Ortiz. Él es pediatra con una especialización en genética perinatal. Doctor, buenos días, bienvenido a Nuevo Mundo. Cuéntenos un poquito o conceptualicemos quizás para iniciar ¿qué o cómo se definen las enfermedades raras? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por... Permítame un momentito, doctor, porque tenemos problemas aquí con el micrófono. Dino Román, si me hace favor de poner un fondito musical mientras arreglo acá esta situación, porque las enfermedades raras siempre van a ser un tema que hay que hablar de ello. Vamos entonces a continuar. Doctor, vamos a ver si ahora sí nos funciona este micrófono. Sí, buenos días. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias, muy amable. Es un gusto nuevamente estar acá con ustedes y poder conversar un poquito sobre este fascinante mundo de las enfermedades raras, que a veces por raras consideramos o pensamos nunca ver a alguien que tenga algún tipo de esta enfermedad, cuando realmente, o de estas enfermedades, cuando realmente puede ser que dentro de nuestra misma familia exista alguien con enfermedades raras. La enfermedad rara como tal es una definición muy numérica y es aquella enfermedad que se produce una por cada 2,000 habitantes. Entonces, si nosotros vamos a ver la cantidad de personas que vivimos, por lo menos en Guatemala, nos vamos a dar cuenta que es probable que muchas personas puedan estar teniendo algún tipo de estas enfermedades, sabiendo también que existen alrededor de unas 7,000 a 8,000 enfermedades raras diferentes. Probablemente nosotros vamos a ver una persona, 2 personas, 3 personas como médicos durante toda nuestra vida con algún tipo específico de enfermedad rara. Pero obviamente es sumamente importante que nosotros como médicos estemos conscientes de la posibilidad de que este tipo de enfermedades puedan producirse y también el público en general esté consciente de que si ellos tienen algún tipo de enfermedad a quien no se le ha llegado a dar un diagnóstico definitivo, puedan ellos seguir preguntando, porque es probable que la enfermedad de base pueda ser una de estas enfermedades raras. Ahora, el punto, doctor, y yo se lo preguntaba cuando recién usted llegó a nuestra cabina, que ¿con qué frecuencia o cuál es la probabilidad de detectar una enfermedad rara en un recién nacido? Bueno, cuando nosotros tenemos recién nacidos, nosotros tenemos en cualquier hospital donde podamos atender pacientes o niños que están naciendo, por cada 100 niños que nacen, 3 van a tener algún tipo de defecto o de enfermedad que es visible al momento de que nacen y que pueden ser catalogadas como enfermedades raras algunas de ellas. Es sumamente trascendental este número, porque cuando nosotros nos damos cuenta que probablemente solo en la región metropolitana de Guatemala están naciendo 50,000, 60,000 niños por año, ya hacemos los cálculos y es una cantidad bastante importante. Sumamente trascendente también la importancia de darle seguimiento a todos estos niños, así los hayamos visto nosotros como niños sanos al momento de nacer, porque si nosotros vamos a ver a la edad de 1 año, el 15 o 17% de todos estos niños puede ser que se les haya detectado alguna otra enfermedad que no se detectó al nacimiento y que también pueden caer dentro del rango de las enfermedades raras. Por eso es sumamente importante un poquito la conciencia dentro de la población de que debemos de hacer un poco de medicina más preventiva, más que curativa, ¿sí? Consultar antes de que tengamos nosotros el problema para llevar un control adecuado de nuestra salud. Esa detección temprana, por decirlo algo, de las enfermedades raras, a las que usted se refiere, las que son visibles, ¿son algunas deformaciones físicas o de qué se trata? Exactamente, por ejemplo, aquellos niños que nacen con el labio paladar hendido,
aquellos niños que nacen con algún tipo de malformación en sus pabellones auriculares, aquellos niños que por alguna razón van a tener algún defecto en la formación de sus extremidades, un bracito más corto, una piernita más corta, o un bracito que no le nació, una piernita que no le nació, algún defecto en su abdomen en donde haya problemas de sus intestinos que se salen a través de estos defectos. Esos son los defectos que uno puede ver relativamente de manera sencilla cuando los niños nacen, y que tienen algunos de ellos que tener un tratamiento inmediato. Por ponerle un ejemplo, todos los médicos pediatras que examinamos niños debemos de saber al momento de nacer si el niño, por ponerle un ejemplo muy clásico, nace con algo que se llama ano imperforado, que el ano no se haya formado de una manera adecuada y que no esté completamente abierto. Si no está completamente abierto, hay que operarlo, y eso es desde etapas muy tempranas de la vida, si no va a tener complicaciones, y probablemente el bebé en sus primeros días de vida va a necesitar de algún procedimiento quirúrgico para poder darle alivio a este tipo de situaciones. Esos son los ejemplos clásicos de enfermedades que pueden, o de problemas que se pueden ver, y que no son de todos los niños, y por eso caen dentro de las categorías de las enfermedades raras también. Ahora, ¿con qué frecuencia? Porque pongamos el caso de una malformación en la oreja, por ejemplo, que no se le formó esa curva que tenemos por ahí, que es como una ¿qué le diría? Una simple hoja de algo que uno se le pega ahí. Eso aparte de todo hay que darle una lectura genética, hay que preocuparse, porque no es solamente que la oreja no se haya formado bien, sino que podría dar algún problema más adelante. Exactamente, ese es uno de los puntos muy importantes que nosotros tenemos que considerar. El 80% de las enfermedades raras, y hablábamos que eran alrededor de 7,000 u 8,000, y según algunas personas hasta un poco más, tienen algún componente genético, el 80%. Eso significa que pueden ser o pueden heredarse. Y obviamente parte de lo que nosotros debemos de conocer como médicos es que estos mismos pacientes pueden seguir heredando dentro de sus generaciones futuras este mismo problema. Y muchas veces nosotros tomamos estos pequeños detalles, como las lesiones en el pabellón auricular, como las malformaciones del pabellón auricular, como esas banderas rojas que a nosotros nos dicen usted tiene que buscar en otras partes del cuerpo. Porque entonces nosotros como médicos sabemos que cuando tiene el paciente un problema en su pabellón auricular, también tenemos que buscar en su corazón, también tenemos que buscar en su columna, también tenemos que buscar en sus riñones, malformaciones que muchas veces pueden estar presentes y que nosotros no detectamos a simple vista, porque obviamente tenemos que hacer placas de rayos X, de ultrasonidos, ecocardiogramas, para poder saber si tienen o no algún tipo de malformación interna. Una situación muy importante de este tipo de enfermedades, y hablando específicamente de las enfermedades de los pabellones auriculares, es que muchas veces yo puedo tener la malformación de mi pabellón auricular y eso es lo único que voy a tener, y todo el resto de mi cuerpo va a estar completamente normal. Pero dentro de mi familia, como eso se ha venido heredando de generación en generación, puede ser que un hermano mío no tenga absolutamente nada en sus pabellones auriculares, pero sí tenga algún tipo de problema en su corazón, en sus riñones o en su columna. Es exactamente la misma enfermedad, el mismo defecto genético, pero manifestado de diferente manera dentro de una misma población. Yo a veces les digo a mis pacientes que esto es como que soltáramos nosotros una bacteria en una familia. Soltamos una bacteria en una familia que le va a causar a una persona sinusitis, a otro le va a causar un problema de una infección del oído, a otro le va a causar una neumonía, a otro le va a causar un problema de la garganta, que probablemente es lo mismo que está originándonos todas las infecciones, pero cada quien de nosotros va a responder de manera diferente o le va a afectar de manera diferente. De la misma manera, este tipo de enfermedades genéticas pueden algunas veces manifestarse principalmente en una parte u órgano de nuestro cuerpo, y en mi hermano que tiene la misma afectación genética, manifestarse de una manera un poquito diferente. Eso es lo que hace a veces un poquito difícil pensar que pueda estar asociado el problema de mi oreja, de mi oído, de mi pabellón auricular, con el problema del corazón, y verlo como dos entidades completamente diferentes cuando es prácticamente la misma. Eso se relaciona muchas veces con esos problemas de corazón que usted decía, de riñones y todo demás. Exactamente. Cuando me llega un paciente a mi clínica
con algún tipo de problema de su pabellón auricular en donde no se formó adecuadamente o no lo tiene, automáticamente yo estoy considerando la posibilidad de hacerle su examen en su corazón, en sus riñones, en su columna, para descartar que no hay algún otro tipo de problema allí asociado a esto mismo. Por eso son esas banderas rojas que a nosotros como médicos nos llama mucho la atención y nos hace pensar en otras cosas diferentes en el mismo individuo. ¿Con qué frecuencia deberíamos las personas hacernos un chequeo, recurrir al médico para saber si tenemos una enfermedad que de repente no hemos detectado? Por ejemplo, sé que se nace una enfermedad rara, pero igual el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad muy silenciosa, que uno no se entera sino hasta que está en una fase casi terminal. Pero para detectar una enfermedad rara, ¿con qué frecuencia deberíamos visitar al médico? Bueno, la verdad es que todos deberíamos de tener por lo menos una visita al año al médico, así como una visita que nos evalúen nuestros ojos para poder ver, para poder saber si estamos viendo de manera adecuada. Obviamente esto en los adultos, en los niños eso se hace mucho más importante, porque entonces tenemos sus controles de crecimiento y desarrollo, tenemos que saber que este niño está creciendo de una manera adecuada, tenemos que saber que este niño está alcanzando las metas de desarrollo normales que se deberían de alcanzar a ciertas edades. Por poner un ejemplo, si yo tengo un bebé que lo estoy examinando en el transcurso de su vida y yo veo que ya va por 8 meses, 9 meses y el bebé aún no se sienta solito, no sostiene su cabeza, entonces yo comienzo a ver que hay algún tipo de problema en cuanto a su desarrollo. Si yo tengo un niño que ya pasó el año de edad, lleva 1 año y medio y todavía no quiere comenzar a caminar solo, esos son pequeños detalles que nosotros como pediatras estamos pendientes de poder ver y saber que si eso no lo logra alcanzar, pues entonces tenemos algún tipo de problema allí que probablemente vayamos a necesitar la evaluación de algún otro especialista, como algún neurólogo o pediatra, que nos pueda decir a qué se debe que no alcancen esos logros del desarrollo que deberían ser normales a cierta edad. Por eso es probable que en los niños sea mucho más constante y frecuente las visitas, aparte de las vacunaciones que normalmente ellos deben de tener. Las personas, o bueno, mejor dicho, ¿cualquier médico puede detectar una enfermedad rara? Sí, de hecho sí, las enfermedades raras no están hechas o no son padecidas por las personas única y exclusivamente para que las diagnostiquen los médicos de adultos o los médicos especialistas. Absolutamente todos estamos en la obligación como médicos de poder conocer o por lo menos tener la conciencia de que si yo considero que la evolución de mi paciente por alguna razón no ha sido la normal con la enfermedad que yo le estoy tratando, poder hacer las consultas necesarias con otros especialistas para poder estar completamente seguros de que esa tos, catarro, gripe, dolores de cabeza no se deban a alguna otra enfermedad de base y yo únicamente esté tratando solo el síntoma o el signo que me está causando más problemas en este momento. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa, es momento de ir a comerciales, pero luego regresamos con el doctor Jorge Luis Ortiz, pediatra y con una especialización en genética perinatal, hoy con nosotros hablando de las enfermedades raras. Somos Nuevo Mundo, voz y corazón de Guatemala. Mañana acompáñese con Nuevo Mundo, voz y corazón de Guatemala. Continuamos, estamos conversando con el doctor Jorge Luis Ortiz, pediatra con especialización en genética perinatal, hablando sobre enfermedades raras que se celebra, se conmemora ese día, el Día de las Enfermedades Raras, el 28 de febrero de cada año. Doctor, hablábamos fuera del aire de situaciones que podrían generarse cuando las personas muy adultas o digamos de mejor manera, ¿cuál es la edad ideal para tener hijos con mayores posibilidades de que nazcan sanos? Desde el punto de vista de genética, nosotros consideramos edad materna avanzada o una mujer ya con un riesgo un poco más alto de poder tener hijos con algún tipo de problema, más allá a aquellas mujeres mayores a 35 años. El problema de las mujeres mayores de 35 años es la vejez del óvulo, o sea, el tiempo prolongado de vida del óvulo, y eso nos condiciona a nosotros para que la mujer pueda tener algún tipo de problema
que en genética se conocen como cromosómicos, o sea que el cromosoma, o sea, donde va esa información genética, como el archivero que llevamos dentro de nuestros cuerpos con la información genética, no se divida de una manera adecuada y podamos tener complicaciones. El ejemplo más clásico, aunque no cae dentro de las enfermedades raras que como tal, como por la frecuencia con que se producen embarazos con este tipo de características, son los niños con síndrome de Down. Una mujer de 35 años tiene un riesgo de aproximadamente 1 en 250 de tener un niño con síndrome de Down. Eso es uno de los riesgos, pero no solo para síndrome de Down, es para otras múltiples enfermedades también que pueden producirse. En el caso de los varones también tenemos nuestro reloj biológico limitante, o por lo menos que nos pone en alerta para poder tener hijos con algún tipo de problema. Para los hombres la edad paterna avanzada es aquel hombre mayor o aquel individuo mayor de 45 años. El riesgo con los varones mayores de 45 años es para otro tipo de enfermedades completamente diferentes a las que la mujer puede producir o tener con su edad. Por ponerles un ejemplo, no sé si tienen en mente, por ejemplo, a los pacientes o a las personas que tienen achondroplasia, que tienen talla baja, que tienen problemas de sus huesitos. Ellos son generalmente, estos pacientes generalmente producen este tipo de problema debido a algo que se llaman mutaciones, o sea, cambios de información genética. Este tipo de enfermedades son las que es más probable que el hombre, a pesar de ser sano, por la edad paterna avanzada, pueda que sus hijos vayan a tener o a desarrollar. Entonces es sumamente importante saber que nosotros también como seres humanos tenemos ciertas limitaciones en cuanto a la edad. Debería ser mejor o más recomendable mujeres menores de 35 años y hombres menores de 45 años para tener hijos. Aunque obviamente hemos visto parejas con mujeres que tienen 40 años que tienen hijos completamente sanos, pero es un riesgo ya un poco más alto de lo que normalmente estamos acostumbrados nosotros a considerar. Digamos que la probabilidad de que hayan hijos con enfermedades raras ya ocurre cuando las personas deciden procrear en una edad más avanzada. El tema entonces, en Guatemala, ¿con qué recurrencia se está detectando enfermedades raras, doctor? La verdad es que es una pregunta bastante difícil de contestar, porque lamentablemente nosotros no tenemos una estadística propia que nos pueda decir a nosotros con exactitud cuántos pacientes tenemos con determinada enfermedad rara. Eso creo que es algo de lo que adolecemos desde hace mucho tiempo y es algo en lo que se debería de trabajar para poder tener por lo menos la idea de a qué nos estamos enfrentando. Yo le podría comentar un poquito mi experiencia. Tuve la oportunidad de trabajar en el Seguro Social hace ya mucho tiempo. Y en el año más o menos 2002-2003 comenzamos a abrir la clínica de genética o la clínica de enfermedades raras y teníamos aproximadamente un paciente o 2 pacientes al mes. 10 años después, esta misma clínica tenía ya 3,000 pacientes al año que se veían en esa clínica. Obviamente la mayoría de ellos con algún tipo de enfermedad rara, o sea, los pacientes allí están. Pero un poco la situación de todo esto es ser un poquito más conscientes como población general de seguir consultando y de buscar algunas otras opiniones cuando no estemos nosotros como familiares o como papás de un paciente con alguna enfermedad, de tratar de llegar a tener un diagnóstico definitivo de la enfermedad. Y nosotros como médicos estar conscientes de que somos las personas encargadas, independientemente de que veamos adultos o veamos niños, las personas encargadas de poder dar un paso más allá de lo que normalmente hacemos para poder diagnosticar con nombre y apellido algún tipo de enfermedad específica que nuestros pacientes puedan estar teniendo y ofrecer una mejor educación sabiendo ya cuál es la enfermedad específica que nuestros pacientes están teniendo. ¿Existen tratamientos? Sé que por ser enfermedades raras y como le hemos platicado en otras ocasiones, es muy difícil que haya un tratamiento por
porque no han llegado a un nivel en el que los pacientes sean numerosos y haya suficiente investigación. En este momento, ¿cómo está el tratamiento para enfermedades raras? Bueno, es también a veces un poquito complicado hablar en tratamientos para todas las enfermedades raras, porque hablábamos que es una cantidad bien importante de enfermedades raras que existen. Sin embargo, hay tratamientos que, aunque no son para curar al paciente como tal, sirven mucho para mejorar la calidad de vida, y el simple hecho de saber que nuestro paciente tenga un problema le voy a poner otro ejemplo, una paciente con síndrome de Turner. Son niñas que normalmente tienen menos información genética de las que normalmente deberíamos de tener. Los hombres, para ser hombres, necesitamos 46 cromosomas, un cromosoma X y un cromosoma Y, para ser varones. Las mujeres, para ser mujeres, necesitan 46 cromosomas y dos cromosomas X. Las niñas que tienen síndrome de Turner tienen solo un cromosoma X, entonces en lugar de tener 46 cromosomas tienen 45, tienen menos información genética, pero pueden vivir. Estas niñas, o esta enfermedad o esta característica de información genética de base, no la podemos modificar. O sea, no podemos curar una niña que tiene síndrome de Turner, pero sí podemos tratar nosotros algunos problemas asociados al síndrome de Turner. Por ponerle un ejemplo, si la niña con síndrome de Turner nace con algún tipo de cardiopatía, o sea, de anormalidad en su corazón, puede hacerse algún procedimiento quirúrgico y mejora su calidad de vida. Si la paciente con síndrome de Turner tiene problemas de sus riñones, que es común verlos en ellos, algunos necesitan tratamientos quirúrgicos, se pueden operar y mejoran la calidad de vida. La gran mayoría de las pacientes con síndrome de Turner son de talla baja, y si ellas tienen talla baja, se les puede dar hormona de crecimiento y algunas de ellas mejoran de manera considerable. Entonces, probablemente no podemos nosotros tratar la enfermedad como tal para curarla, pero sí podemos tratar y sí podemos mejorar la calidad de vida a través de saber e identificar qué otro tipo de complicaciones vienen con la paciente que tiene determinada enfermedad. Es decir, que todo podría habría un tratamiento, aunque la esperanza de sanar definitivamente no es tan fácil. Ahora, el tema es si hay en Guatemala la posibilidad de aquellas enfermedades que de repente se detecta y de qué se trata. ¿Hay la posibilidad del tratamiento en Guatemala o hay que ir al extranjero? No, hay la posibilidad de tratamientos acá en Guatemala. Nuestros médicos están bastante capacitados para la identificación y el tratamiento. Lo importante muchas veces es que nosotros como médicos pensemos en la enfermedad y vayamos ese paso más adelante para poder ofrecerles a nuestros pacientes un diagnóstico definitivo. De hecho, por ejemplo, hablábamos antes o en alguna reunión anterior acá sobre la posibilidad de tratar pacientes que tenemos ahora en Guatemala con algunos tipos de enfermedades que se conocen como enfermedades de depósito lisosomal. Estas enfermedades tienen una deficiencia de una enzima o una sustancia que es encargada como de limpiar o de sacar esos desechos que normalmente nosotros producimos. Como no la tenemos, se acumulan dentro del cuerpo, ¿sí? Ahora, acá en Guatemala nosotros tenemos la posibilidad de tener esos tratamientos y tenemos la posibilidad de que si mi paciente tiene una enfermedad de Gaucher, si mi paciente tiene una enfermedad de Fabry, tiene una enfermedad de Pompe, una mucopolisacaridosis, que son todas ellas enfermedades de depósito, nosotros le damos el tratamiento específico para la enfermedad que está teniendo, y este tratamiento específico que no sirve para otras enfermedades hace la función que mi cuerpo, por mi genética, no está posibilitado para hacer, y generalmente viven de una manera muy adecuada. La paciente más grande que he tenido la oportunidad con tiempo más prolongado que he tenido la oportunidad de conocer, tiene en este momento 11 años de estar en tratamiento, tiene ya 3 hijos, vive su vida completamente normal, trabaja. Ella lleva el sustento a su familia, a su casa, y se pone su tratamiento cada 14 días como debe de ser. Y así va a vivir ella bien, con un cambio de vida en la calidad de vida
y con la expectativa de poder formar una familia y de ser productiva también para su familia. ¿Cuál es entonces, igual de repente no hay en este momento algo que se pueda establecer, pero se ha puesto un techo, por decirlo de esa manera, para la esperanza de vida de las personas con una enfermedad rara? No, o sea, eso es una pregunta que normalmente hacen los papás, y obviamente entiendo que una de las dificultades o uno de los pensamientos que más pasa por la cabeza de cualquier papá es, bueno, ¿cuánto tiempo voy a tener a mi hijo que lo diagnosticaron con una enfermedad rara? La verdad es que no es posible calcular. A veces se sabe por los libros, por los artículos científicos, que probablemente un paciente con determinada enfermedad pueda vivir bien hasta los 10 años, hasta los 15 años, pero es muy impredecible. Cada caso es completamente diferente, cada individuo es completamente diferente, y una de las situaciones importantes que les digo a mis pacientes es que el tiempo que tengamos al niño o a la persona con esta enfermedad rara, nuestro objetivo con ellos es darle lo mejor posible, la mejor calidad de vida, y eso va a depender mucho del equipo que hagamos entre los papás y nosotros como médicos para poder darle un seguimiento adecuado y un tratamiento adecuado a los pacientes. Usted habla de su experiencia en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el ICS. ¿Qué sabe de los hospitales nacionales, del sistema de salud nacional? ¿Tienen la capacidad para atender enfermedades raras? De hecho, sí. De hecho, conozco algunos médicos en el Hospital San Juan de Dios que tratan, por ejemplo, pacientes con osteogénesis imperfecta, que es un padecimiento bastante raro de los huesos, o también llamados niños de cristal, que literalmente los huesitos, por problemas propios de la información genética, no se forman de una manera adecuada y se quiebran. Conozco también del Hospital Roosevelt que tratan pacientes con enfermedad de Gaucher, por ejemplo, y diagnósticos los han hecho en ambos hospitales. O sea, también nuestros hospitales nacionales están en la capacidad de poderlo hacer. Lo que necesitamos, creo que como con muchas cosas, es un poco de voluntad de parte de nosotros como médicos, de diagnosticar, de parte de nuestras autoridades, de poder estar un poco más abiertos al tratamiento, a ofrecerles un tratamiento, porque entonces ahora ya podemos nosotros con casos nuestros, de nuestro país, poder decir, estos pacientes sí se pueden tratar acá, tienen una sobrevida, una expectativa de vida diferente, así nosotros los dejamos sin un tratamiento. ¿Quién es cuál es el especialista que debe tratar una enfermedad rara? Me imagino que eso va a depender de qué enfermedad se trate, pero por ejemplo, un genetista podría tener muchas más posibilidades de detectar una enfermedad rara. Es probable que el genetista tenga la posibilidad de identificar al paciente con enfermedad rara, porque al final es al que le envían los casos raros, para que vean si hay alguna situación un poquito diferente de lo que se está acostumbrado a tener. Pero realmente el neumólogo tiene sus casos, el cardiólogo tiene también a sus pacientes, el neurólogo, cualquiera de las especialidades va a tener la posibilidad de poder identificar. Muchas veces al genetista nos envían los pacientes para que nosotros podamos hacer algo que se llama asesoramiento genético. Cuando nosotros tenemos un paciente, o cuando hay algún especialista tiene un paciente con alguna enfermedad rara, hay dos preguntas muy particulares que generalmente hacen los papás. Primero es, ¿por qué se dio esto? En mi hijo, en mi familiar, en mi pariente, ¿y qué posibilidad tengo yo de tener otro hijo u otro familiar con un problema similar? Y en eso es lo que se basa en parte la genética. La probabilidad o la posibilidad de herencia, la posibilidad de que esto se vuelva a repetir dentro de la misma familia, y el riesgo que cada individuo tiene. Y la verdad es que existen muchas maneras de poder heredarse enfermedades dentro de la familia. Existen varias formas, y cada enfermedad, algunas veces cada enfermedad, tiene su patrón de herencia muy particular. Si usted recuerda, cuando nosotros hablamos de herencia, siempre recordamos que herencia es aquello que tuvo mi bisabuelo, mi abuelo, lo tiene mi papá, lo tengo yo, se lo voy a dar a mi hijo, a mi nieto y bisnieto, y así. Y esa es solo una de las maneras de cómo se pueden heredar las enfermedades.
Pero también hablábamos hace algún tiempo de la herencia que puede existir cuando tenemos nosotros casamientos entre familiares. Yo soy completamente sano, en teoría, mi pareja es completamente sana, en teoría, pero cuando nosotros dos tenemos hijos, yo me casé o yo tengo a mi pareja con una prima hermana o una prima en segundo o tercer grado de consanguinidad, no importa, el riesgo de heredarle yo mi información genética mala a nuestros hijos, que sea la misma que mi pareja tiene para heredarle a nuestros hijos, es muy alta. Entonces, todos llevamos información genética dañada dentro de nuestro cuerpo, pero no nos afecta a nosotros como enfermedad porque todos estamos formados de dos informaciones genéticas. Entonces, cuando la de mamá está mala, la de papá actúa, y cuando la de papá está mala, la de mamá actúa. Pero en casos de estos, como comunidades muy cerradas, casamientos dentro de uniones dentro de la misma familia, el riesgo existe o es más alto para que haya este tipo de... ¿Hasta qué grado de consanguinidad es arriesgado? La verdad es que eso no es algo que se pueda contestar con mucha facilidad, porque la verdad es que así sea segundo o tercer grado de consanguinidad, no vamos a saber o a tener nosotros con certeza la seguridad de poder decir si yo tengo o yo ya no tengo la misma información genética que tuvo mi tía, que tiene, porque todo eso se ha venido heredando de familia en familia y puede ser que ya no exista ningún riesgo, pero puede ser que haya muchos genes dañados que sean exactamente los mismos. Bien, vamos a hacer otra pausa, doctor, y luego regresamos para el segmento final en el que nos gustaría conocer exactamente cuál es la historia, por qué se celebra el 28 de febrero, el Día de las Enfermedades Raras. Vamos a una pausa, estamos conversando con el doctor Jorge Luis Ortiz, pediatra y genetista perinatal. Nuevo Mundo. Ir conversando con el doctor Jorge Luis Ortiz, pediatra y con una especialización en genética perinatal. ¿Por qué, cómo nace la idea, cuál es la historia de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, doctor? Bueno, la verdad es que la intención de tener un día es hacer esa conciencia, no solo dentro del gremio médico, sino también dentro del público en general o dentro de la población general, de hacer conciencia realmente sobre la importancia de las enfermedades raras. Ya decíamos que de raro tiene el nombre, pero son muchas, 7,000, 8,000 enfermedades, es una cantidad bastante grande, bastante exagerada. Y son muchas cuando ya las vemos también como un número, un porcentaje dentro de la población que normalmente nosotros tenemos. Al principio les hacía el comentario de que un 3% de todos los recién nacidos pueden identificarse con alguna enfermedad de estas al momento de nacer, alguna malformación importante visible a simple vista. Si eso lo traspolamos a los números de nacimientos de Guatemala, en donde estamos por ahí por los 400,000 al año, es una cantidad exagerada de niños que están naciendo con este tipo de problemas o identificados al momento de nacer. Entonces, probablemente nosotros estamos teniendo o podemos tener menos cantidad de niños o menos cantidad de pacientes identificados que los que realmente son. Y entonces tener a niños o tener pacientes por allí con tos, catarro, gripes, infecciones de sus pulmones, infecciones de sus senos paranasales, problemas de talla baja, problemas gastrointestinales, y tratándolos de esta manera cuando nosotros podemos ya diagnosticar que probablemente este paciente pueda tener una fibrosis quística, por ponerle un ejemplo, que esta es una enfermedad que cae también dentro del rango de las enfermedades raras. Entonces, un poquito es el llamado a la conciencia de todos, el público en general, profesionales, médicos, no médicos, de poder considerar esto, de tener en mente que estas enfermedades pueden producirse, podemos tener familiares con estas enfermedades y que se puede hacer algo más. Y en el día a día de la evolución médica, también estamos nosotros teniendo la posibilidad de poder diagnosticar más pacientes con este tipo de enfermedades, o ser más específicos en los diagnósticos que tenemos y en algunos de ellos darles tratamiento, que si bien es cierto, no curan, sí alivian muchas dolencias y mejoran sobre todo la calidad de vida de ellos. En Guatemala, ¿cómo se celebra? Si es que se le puede llamar celebración a este día, o qué actividades se realizan para hacer esa conciencia? Sí, una de esas actividades es precisamente esto, tratar de venir a poder compartir un poquito de información a través de los medios de comunicación para que llegue realmente a toda la población
de que la misma población pregunte por este tipo de actividades con sus médicos, que en muchos lugares o en muchos hospitales ya comienzan, así como hay un día específico para el cáncer, hay un día específico para otros tipos de enfermedades, también para estas enfermedades comienzan a haber actividades dentro de los hospitales que hacen un poquito más de conciencia dentro de todos para poder seguir identificando y seguir luchando por la vida de nuestros pacientes. ¿Usted dónde tiene su clínica, doctor? Yo no tengo una clínica privada ahorita para poder trabajar. En este momento estoy un poquito fuera de la práctica médica como tal. Doy algunas asesorías a médicos y algunas conferencias sobre enfermedades genéticas y sobre tratamiento de algunos tipos de enfermedades raras, sobre todo enfermedades de depósito lisosomal. Que dicho sea de paso, bueno, Guatemala ya va un poquito a la vanguardia en cuanto a esto, y de la región de acá, de nuestro Centroamérica y el Caribe, es uno de los países con más pacientes identificados y con más pacientes tratados. ¿Cuáles son esas enfermedades, doctor? Enfermedad de Gaucher, enfermedad de Fabry, enfermedad de Pompe, las mucopolisacaridosis tipo 1, tipo 2, tipo 4, tipo 6, que esas son las que en este momento tienen tratamiento, y de hecho en Guatemala podría decirles que para todas estas enfermedades se ha tratado por lo menos un paciente con cada una de ellas. Si le pido un favor, el lenguaje es muy técnico y quisiéramos como descifrarlo. ¿Cuál es la enfermedad de Gaucher? ¿Cuáles son las enfermedades que me mencionó? Porque yo me quedé en la luna. Sí. Es un poquito difícil hacerlo en tan poco tiempo, pero por ejemplo, pacientes con mucopolisacaridosis son aquellos niños que tienen talla baja, algo que llamamos facies toscas, o sea, las características de los niños son con unas facies muy redondas, labios gruesos, un cuello corto, tienen contractura de sus articulaciones, tienen un problema de hernias inguinales o umbilicales. Pueden ser tanto niños como niñas que tengan este tipo de problema, y un poquito el problema de esto es que la expectativa de vida es relativamente corta. Hablamos de más o menos unos 6, 8 años y no tienen un tratamiento específico para estos niños. Los pacientes con enfermedad de Pompe son aquellos pacientes que tienen principalmente una debilidad muscular, una debilidad de sus músculos y sobre todo músculos de su respiración. Lamentablemente la sintomatología de estos pacientes o de estos niños es muy heterogénea, en el sentido de que alguien que tenga debilidad de sus músculos puede ser muchas cosas, ¿sí? Y eso es lo que conversamos algunas veces con los colegas. Son más frecuentes otras enfermedades, pero entonces estamos tratando de hacer un cambio en la conciencia del médico, sabiendo que si las otras son más frecuentes, las otras no tienen tratamiento y esta sí tiene tratamiento, para que se puedan considerar o pensar principalmente en estas que sí tienen tratamiento. La otra situación son los pacientes con enfermedad de Fabry. Lamentablemente los pacientes con enfermedad de Fabry los identificamos ya un poquito más adultos, en la adolescencia, sobre todo en los varones y mujeres entre 30 y 40 años, pero principalmente le va a afectar los riñones, y generalmente se identifican a los pacientes cuando ya tienen una insuficiencia renal o un daño renal importante y no hay realmente una causa. Por ejemplo, una de las causas más importantes del problema a nivel renal es la diabetes, pero estos pacientes no son diabéticos y sin embargo tienen un daño en su riñón de una manera bastante importante, además de tener problemas de dolores en sus extremidades inferiores, que muchas veces asemejan a algunas enfermedades reumáticas, y los tratan a veces por enfermedades reumáticas cuando realmente es una enfermedad de estas de depósito, como enfermedad de Fabry. Y la enfermedad de Gaucher es una enfermedad en donde hay una deficiencia de una enzima, y esa deficiencia produce que unas células de defensa de nuestro cuerpo se agranden de tamaño, se les acumule mucha basura, por decirlo de alguna manera, dentro de esa célula, y entonces esas células hacen a que se acumulen en ciertas partes de nuestro cuerpo, sobre todo el hígado y el vaso, el hueso y los pulmones, y entonces nos produce a nosotros pacientes, o nos da a nosotros pacientes que tienen la apariencia de estar desnutridos, con un abdomen muy globoso y con dolores en sus huesos sumamente importantes. Y también la expectativa de vida es relativamente corta si es en la etapa pediátrica que se da la enfermedad. ¿El género y lo étnico tienen algo que ver en las enfermedades raras?
Algunas veces sí. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con hemofilia, por ponerle un ejemplo, o pacientes con distrofia muscular tipo Duchenne, que es relativamente frecuente, generalmente van a ser los varones quienes padecen la enfermedad y van a ser las mujeres quienes transmiten esa enfermedad. Entonces, en esa familia usted va a encontrar 2, 3 miembros de la familia con la enfermedad, pero todos hombres, ¿sí? Entonces, de alguna manera el género tiene que ver para ese tipo de enfermedades. También para algunas regiones geográficas, por ejemplo. Platicábamos hace un momento de los pacientes que tienen estos problemas de espina bífida o que nacen con la columna abierta. Lugares como el altiplano guatemalteco tienen una cantidad exageradamente alta de pacientes con este tipo de problemas, entre 11 y 12 por cada 1000 nacidos vivos, y esto se ha venido viendo desde hace mucho tiempo. Y obviamente cuando vienen los pacientes de estos lugares, pues es mucho más común pensar o irles a investigar que tengan algún tipo de problema semejante a esto de una columna que no se haya terminado de cerrar completamente, aunque se asocia a otro tipo de enfermedad diferente. El tema entonces, creo que las enfermedades raras siempre van a estar en la mente de muchos. ¿Y yo qué tengo? Me duele esto y no me dolía antes, y bueno, y ya tomé medicina para esto, y le dan a uno tratamientos para muchas cosas y uno no se cura. ¿En qué momento uno puede pensar o puede decir, esa puede ser una enfermedad rara? Ese caso precisamente en el que usted me está comentando, en donde nosotros, a pesar de los tratamientos convencionales como médicos, vemos que nuestro paciente a quien le diagnosticamos lupus, por ponerle un ejemplo, no evoluciona de una manera adecuada, es porque probablemente pueda tener otra enfermedad que semeje las características clínicas de un paciente con lupus. Si nosotros tenemos un paciente que le duelen exageradamente sus piernas, que nosotros pensamos que tiene una fibromialgia, y el tratamiento convencional para las fibromialgias no le da el efecto o no le hace el efecto que nosotros hemos esperado o esperamos ver en todos nuestros pacientes con fibromialgias, ese es el momento en que deberíamos de considerar otro tipo de enfermedad completamente diferente a la que estamos viendo. Entonces, el mensaje es el mismo para el médico que para el público en general. Si el público en general ve que esa sintomatología o ese diagnóstico que le dieron y el tratamiento que está recibiendo no le alivia sus problemas, busque una segunda opinión, una tercera opinión. No es malo hacer ese tipo de cosas, y obviamente habrá alguno de los especialistas que le pueda dar a través de algunos otros exámenes un nombre y apellido específico para la enfermedad que tiene, y de esa manera tratarla de una mejor o una forma diferente. Doctor Jorge Luis Ortiz, le agradezco mucho el que se haya tomado el tiempo de venir a Nuevo Mundo y aceptar la invitación para orientarnos un poquito de este tema, porque generalmente y especialmente los hombres, y lo digo por experiencia, somos muy descuidados con nuestra salud. Nos duele algo y bueno, ya va a pasar, ahí nos aguantamos. Nos enseñaron a aguantarnos como los machos. Y entonces es la cultura de que nos gusta ir menos al médico. ¿Qué recomendaciones entonces para el público para atender su salud, doctor? Idealmente, la recomendación eso sería hágase sus chequeos por lo menos una vez al año. Tenga un médico de cabecera que tenga un historial médico de cada uno de nosotros. No solo cuando somos niños o cuando estamos pequeños debemos de llevar nuestros controles de crecimiento y desarrollo, también cuando somos adultos deberíamos de hacerlo. Y si no está satisfecho con el tratamiento que está recibiendo en este momento por la enfermedad X que le hayan proporcionado, consulte nuevamente, consulte con su mismo médico, si es el médico de confianza, consulte con otros colegas si no está satisfecho con ese diagnóstico, ese tratamiento, que probablemente pueda llegar a algún otro diagnóstico diferente. Doctor, nuevamente muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias. A usted, gracias por escucharnos.